Siempre nos han vendido la idea de que Calamardo Tentáculos es el artista incomprendido, el intelectual rodeado de idiotas, el único ser con sentido común en un pueblo de esponjas y estrellas de mar. Pero si analizamos el episodio Pompas de Jabón con un lente psicológico y técnico, descubrimos una verdad mucho más incómoda. Calamardo no es una víctima del entorno, es una víctima de su propio ego. El contraste entre él y Bob Esponja en este capítulo no es sobre quién es más divertido, sino sobre quién posee la verdadera maestría técnica y por qué el arrogante está destinado a fracasar incluso en las tareas más simples. Para entender por qué Calamardo nunca podrá superar a Bob Esponja, primero debemos desglosar qué representa el acto de soplar burbujas. En el universo de fondo de Bikini, las burbujas no son solo aire atrapadas en jabón, son una extensión del espíritu y de la capacidad de ejecución de quien las crea. Bob Esponja no solo sopla burbujas, él tiene una técnica, y aquí es donde entra el primer gran choque psicológico. Bob Esponja cobra 25 centavos por una lección. Esta cantidad es simbólica, pero establece una jerarquía de valor. Bob sabe que lo que hace tiene un precio porque requiere un esfuerzo, un orden y un método. Calamardo, al ver esto, reacciona con un desprecio absoluto. Su argumento es que cualquiera puede soplar burbujas. Aquí es donde comienza una caída. En psicología, esto se conoce como el efecto Dunning-Kruger. La tendencia de las personas con baja habilidad en una tarea a sobreestimar su propia competencia. Calamardo cree que, por ser un adulto que lee libros de arte y toca el clarinete, una tarea infantil le resultará natural. Pero el arte no entiende de estatus social ni de edad, el arte solo entiende de disciplina. Cuando Bob Esponja comienza su rutina, vemos algo que he denominado el sistema de ejecución. Bob no se acerca al popote y sopla sin más. Él inicia un ritual físico complejo, el baile, el giro, el famoso paso de la cadena. Para un observador superficial como Calamardo, esto parece una tontería, una pérdida de tiempo. Sin embargo, desde una perspectiva de alto rendimiento, este ritual es una fase de preparación neuromuscular. Bob está alineando su cuerpo, regulando su respiración y entrando en lo que se conoce como estado de flujo. En este estado, la persona y la tarea se vuelven una sola cosa. Bob no está pensando en la burbuja, él es la técnica. Por el contrario, Calamardo intenta soplar la burbuja desde la tensión. Él no quiere aprender la técnica de Bob porque su ego le impide aceptar que un subordinado o alguien que considera inferior tenga algo que enseñarle. Este es el gran cáncer del aprendizaje, creer que ya lo sabes todo. Calamardo se salta los bloques, ignora la preparación, ignora la postura y va directo al resultado final. El resultado, previsiblemente, es el fracaso. Sopla una y otra vez. Y lo único que obtiene son burbujas diminutas que caen al suelo con un sonido patético. La frustración de Calamardo no nace de la dificultad de la tarea, sino de la herida a su identidad. Él se define a sí mismo como un artista, y si no puede soplar una burbuja mientras Bob crea elefantes y mariposas de jabón, entonces su identidad entera corre peligro. En lugar de ser humilde y pedir ayuda, Calamardo recurre a la furia. Aquí es donde el episodio toma un giro oscuro y profundo. Calamardo finalmente logra soplar una burbuja gigante. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace gritándole al popote. Usa toda su ira, su resentimiento y su necesidad de demostrar superioridad para inflar una esfera enorme. Esta burbuja es la representación física del ego de Calamardo. Es grande, es imponente y parece un éxito a primera vista. Él celebra. Se burla de Bob y Patricio y se retira a su casa creyéndose el vencedor. Pero esta creación no nació de la técnica ni del amor al arte. Nació del odio, y las creaciones basadas en el odio son intrínsecamente inestables. Esa burbuja gigante, en lugar de flotar pacíficamente hacia el cielo, regresa para absorber la casa de Calamardo y luego explota, llevándoselo todo. Es una metáfora perfecta de cómo el éxito vacío, aquel que se busca solo por estatus y no por maestría, termina siendo destructivo para quien lo ostenta. Bob Esponja supera a Calamardo porque para Bob la técnica es el fin en sí mismo. Él disfruta del paso de cadera, disfruta del ritmo y disfruta ver la forma final de su creación. No hay competencia en el corazón de Bob Esponja, solo hay ejecución pura. Calamardo, en cambio, vive en una competencia constante en el mundo. Él no quiere soplar burbujas porque le guste, quiere hacerlo para demostrar que es mejor que los demás. Esa diferencia de motivación es la que separa al genio del aficionado eterno. Si aplicamos esto a la vida real o incluso a disciplinas como el baile o cualquier otro deporte, vemos el mismo patrón. El atleta que intenta saltarse los básicos para hacer el movimiento más vistoso es el que termina lesionado o estancado. Calamardo es el tipo de persona que intenta hacer un truco sin tener control de su propio peso, simplemente porque cree que se ve fácil. Bob Esponja es el recordatorio de que la verdadera libertad creativa solo se alcanza a través de la disciplina técnica más rígida.
El episodio termina con Calamardo intentando tocar un clarinete en las ruinas de su casa, fallando de nuevo en la nota final. ¿Por qué sigue fallando? ¿Por qué sigue siendo el mismo Calamardo? No ha aprendido la lección de humildad. No ha entendido que para ser un maestro en el clarinete, primero tendría que haber sido un estudiante humilde en el puesto de burbujas. Su incapacidad para superar a Bob Esponja no es una cuestión de biología, es una cuestión de carácter. Mientras Bob sigue viendo el mundo como un objeto de bloques que debe ser dominado con alegría y precisión, y Calamardo los vea como un obstáculo para su grandeza imaginaria, la distancia entre ellos seguirá creciendo. En conclusión, Pompas de Jabón es un tratado sobre la arrogancia. Nos enseña que la técnica es la única forma de validar el talento y que el ego es el mayor enemigo de la progresión. Bob Esponja es el maestro porque respeta el proceso. Calamardo es el fracasado porque solo ama el aplauso. La próxima vez que te enfrentes a un desafío que parezca simple, recuerda el paso de la cadera. No busques el atajo, busca la técnica. Porque al final del día las burbujas del ego siempre explotan, pero las burbujas de la maestría se convierten en arte que perdura. Patricio Estrella es a menudo subestimado como el simple alivio cómico de la serie, el tonto que equilibra la hiperactividad de Bob Esponja. Sin embargo, desde una perspectiva de análisis profundo, Patricio representa un arquetipo fascinante. La libertad absoluta de las expectativas sociales y la sabiduría de la ignorancia selectiva. Si Bob Esponja es la disciplina del sistema de bloques y la técnica, Patricio es el caos controlado y el desapego total al éxito material. En el episodio de las burbujas, Patricio actúa como el catalizador emocional. A diferencia de Calamardo, Patricio no tiene un ego que proteger. Cuando Bob Esponja le ofrece la lección por 25 centavos, Patricio acepta de inmediato. No porque reconozca su propia falta de habilidad, sino porque carece de la soberbia que impide el aprendizaje. Patricio encarna la mente de principiante. Para él, el fracaso no existe porque no tiene un estándar de éxito con el cual compararse. Él simplemente vive el proceso. Esto lo convierte en un aliado perfecto para Bob, pero también en un espejo doloroso para Calamardo, quien no puede entender cómo alguien con capacidades intelectuales aparentemente menores puede disfrutar de una vida mucho más plena y libre de frustraciones. Psicológicamente, Patricio representa los impulsos puros y la búsqueda de gratificación inmediata sin la restricción del superego que atormenta a Calamardo. Mientras Calamardo sufre por su falta de estatus y reconocimiento, Patricio es feliz bajo una roca. Esta roca no es solo su hogar, es el símbolo de su aislamiento de las presiones del mundo exterior. Patricio ha decidido, consciente o inconscientemente, que la complejidad de la vida adulta es un juego que no vale la pena jugar. En el análisis del éxito, Patricio nos enseña que la ambición sin propósito solo conduce a la amargura. Él posee una forma de iluminación a través de la simplicidad. Es el único personaje que puede quedarse mirando una pared durante horas y encontrar paz en ello, algo que un adicto al rendimiento como Calamardo encontraría aterrador.